Hola a todos. Hoy vamos a hablar un poquito de Dios los cría, de Andrés Calamaro, que tiene esta portada así tan icónica, ¿no? Donde se ve el perfil de Andrés Calamaro, formado por las caras de todos los invitados, ¿no? Un amplio elenco de invitados, bueno, desde Julio Iglesias, Manolo García, Juanes, Leiva, Iván Ferreiro, Julieta Venegas, Rafael, bueno, muchísimos. Ahora iremos hablando un poquito de todos y del disco. Y bueno, quería enseñar primero la portada, porque es verdad que es muy icónica, ¿no? Es una portada de esas que se quedan, ¿no? De ese perfil de Andrés y luego las caras y los nombres y el título, ¿no? Dios los cría, es un acierto de título, ¿no? Dios los cría y bueno, y Calamaro los junta, ¿no? Andrés Calamaro los junta en este disco, del que ahora hablaré un poco y que se ha publicado esta madrugada, ¿no? Del jueves al viernes. Ha lanzado Andrés este disco con canciones de todas sus épocas y colaboraciones, duetos y también algún trío, bueno, incluso un cuarteto, ¿no? Al final, entre Leiva, Iván Ferreiro, Sebastián Yatra y Andrés, ¿no? En la última, el disco en Paloma, y son 4 los intervinientes. Pero bueno, vamos a hablar un poquito del disco. Y bueno, es un disco también en el que tiene muchísima importancia Germán Weidemer, este músico que ya hizo con Calamaro el Roma Phonic Sessions, ¿no? Un álbum que lanzaron, creo recordar, en el 2016, me parece que fue. Sí, en el 2016 lo lanzaron. Y bueno, que era un disco bastante intimista, las canciones de Andrés acompañadas por el teclado y el piano de Hermann Weidemer. Y, y bueno, en este disco pues también tiene muchísima importancia, ¿no? El piano de Hermann Weidemer y también es un poco digamos, el director de orquesta, ¿no? Bueno, pues de la producción del disco, de los arreglos, ¿no? Está un poco bajo la tutela de Germán, ¿no? Este disco. Un disco, pues podríamos denominar reposado, ¿no? Bastante reposado de Andrés, en el que, bueno, pues trata las canciones de un modo bastante distinto a como están en su versión original, ¿no? Con una cadencia diferente a cómo se encontraban en los respectivos discos, que pasa por muchas etapas de Andrés, discográficas, o sea, pasa desde lo último que ha venido haciendo Andrés y los últimos discos que ha publicado, ¿no? Como podrían ser pues, discos ya del 2010 para adelante, como podría ser Bohemio, por ejemplo, del que aporta algunas canciones, como clásicos de Andrés, como puede ser Flaca, ¿no? De aquella Alta Suciedad, del 97, creo recordar que era aquel disco. Canciones de los Rodríguez, de la etapa de los Rodríguez, esa etapa noventera de aquella banda formada por Calamaro, Ariel Roth, Julián Infante, Germán y compañía. Y incluso también rescata alguna canción del primer Calamaro en solitario, ¿no? Antes de la fundación de los Rodríguez. Y bueno, canciones de muchas épocas, ¿no? Y como os venía diciendo, pues con una cadencia un poco distinta a lo mejor a la que venía en el disco original y más reposada, sobre todo reposada sería la palabra, ¿no? Bueno, quien espere un disco de rock, pues no se va a encontrar en esta ocasión con un disco de rock, ¿no? Calamaro tiene muchas vertientes y, y en esta ocasión pues tira por una vertiente muy centrada en el piano, en las voces, en una forma más reposada de cantar, de ejecutar las canciones, en los arreglos, bueno, mucho más alejada de lo que sería el rock, ¿no? Propiamente dicho, como a lo mejor fue su último disco, su último lanzamiento de Cargar la Suerte, ¿no? Que sí que es un disco mucho más eléctrico, rockero, ¿no? Con las guitarras entrando ahí con los estribillos. Este disco
de Dios los cría, pues bueno, es más centrado tal vez en las voces, los pianos, los arreglos. Es un disco mucho más reposado y que requiere mucho más escucha, que no entra tan directo, ¿no? Como puede ser la parte más rockera de Calamaro. Me vienen a la mente muchos discos de Andrés, Alta Suciedad, Honestidad Brutal, El Salmón, eh, este último, Cargar la Suerte. Bueno, pues no está en esa onda, no está más en esa onda, como os decía, de Romaphonic Sessions, ¿no? Ese disco que sacó en 2016, donde daba sus canciones otro tratamiento, ¿no? Con Germán Wiedemer, que también era muy reposado, muy de piano, de teclado. Pues va en esa onda, ¿no? El disco, claramente. Yo creo que Andrés también lleva las canciones bastante al terreno de los invitados, para que ellos pues también se sientan a gusto cantándolas, ¿no? Y bueno, por ejemplo, me pasa al verlo con Bohemio, ¿no? Como la lleva al terreno, ¿no? de Julio Iglesias, ¿no? Y se adapta bastante a Andrés para cantarla con Julio, ¿no? En el modo de cantar. Y bueno, vamos a ir ahora un poquito canción por canción. Vamos a ir viendo las 15 canciones que componen este disco, que empieza con Bohemio, precisamente, con Julio Iglesias, ¿no? También fue el primer lanzamiento que hubo. Este disco, antes de salir, ha tenido tres videoclips, 3 adelantos, 3 singles, ¿no? Que ha sido Bohemio con Julio Iglesias, que es la canción número 1 del disco, Para no olvidar con Manolo García y Vicente Amigo, que es la canción número 4 del disco, y el último lanzamiento que lanzó, el último videoclip, fue Flaca con con Alejandro Sanz, Andrés Calamaro y Alejandro Sanz, que es la número 6 del disco, ¿no? Esto, digamos, que han sido las 3 cartas de presentación. Vamos a empezar un poquito por la primera canción, Bohemio, que bueno, con Julio Iglesias. Es una combinación curiosa, ¿no? La de Andrés Calamaro y Julio, que bueno, que te puede gustar más o menos, pero es interesante, ¿no? Lleva la canción de Bohemio, del susodicho disco, ¿no? Del disco Bohemio, que lanzó en el 2013, Calamaro. La lleva muy al terreno de Julio, y porque, bueno, pues es verdad que la voz de Julio Iglesias pues es una voz muy característica, bueno, y la lleva muy a ese terreno para que Julio, yo creo, se sienta a gusto ahí cantándola, y Calamaro se adapta muy bien a ese tipo de registro vocal y canta de un modo muy acercado al de Julio Iglesias, ¿no? He oído a Calamaro por ahí recientemente, ahora en alguna entrevista, o lo he leído, que bueno, que a él es el disco que a Calamaro le gusta mucho como canta, ¿no? Se siente muy contento con cómo lo ha cantado, ¿no? Y sí que es verdad que se mete en registros que otras veces a lo mejor pues está un poquito más encorsetado en el rock o en esos registros, y aquí sí que pasa por muchos registros, ¿no? Vocales, el disco y la voz de Andrés, ¿no? Y esa sería la primera, Bohemio con Julio Iglesias, o sea, un primer invitado de renombre, ¿no? Tuyo siempre con Vicentico, ¿no? La número 2. A mí esta es de las canciones que más me remiten a la versión original, ¿no? En la que encuentro más semejanzas, ¿no? Con la original, ¿no? Vicentico, la verdad es que se acopla muy bien a esos registros que ya tenía la canción original, a esos registros de Calamaro, ¿no? Y bueno, una de las canciones más bonitas de la discografía de Andrés para mí, ¿no? Está Tuyo siempre, que venía en El Salmón. Y mira que Andrés tiene canciones, pero esta es una de las canciones más bonitas, ¿no? Para mí, de Andrés Calamaro. Da paso a otra de las joyas de la discografía de Andrés, en el número 3, Estadio Azteca, ¿no? Junto a la oaxaqueña Lila Downs, ¿no? Lila Downs, esta cantante de México, concretamente de Oaxaca, que a mí me gusta mucho, y me gustan mucho las colaboraciones que hace, ¿no? Me remito ahora mismo, me viene a la cabeza una colaboración que hizo con Estopa, de la canción La Primavera de Estopa, en un concierto que grabó Estopa allí en México, que me gusta mucho esa versión de La Primavera de Estopa con Lila Downs, y bueno, me ha venido a la mente esa canción. Y bueno, aquí en Estadio Azteca pues la llevan a un terreno, pues bueno, bastante interesante. Varía mucho de la original, ¿eh? Aquí esta sí que es verdad que Estadio Azteca varía mucho de esa canción original, ¿no? Donde me parece, creo recordar, no sé si estaba Niño José a la guitarra. Bueno, la original era del disco El Cantante de Calamaro.
tenía un aire muy flamenco, ¿no? Estaba el flamenco ahí muy implícito, ¿no? Aquí la llevan un poco a otros sitios, pero bueno, interesante de todos modos. Dando paso a la número 4, para no olvidar, junto a Manolo García y a Vicente Amigo, tal vez para mí sea la mejor canción del disco. Esta canción es la que eligieron como segunda carta de presentación, segundo single. Lanzaron un videoclip donde salen Manolo García, Vicente Amigo tocando la guitarra, Calamaro, cantando, paseando. Es un videoclip que está muy bien, me gusta mucho. Y bueno, para mí es quizás la mejor del disco, ¿no? Magistral, a donde llevan esa canción de los Rodríguez, ¿no? Estos tres genios de la música, ¿no? Calamaro, Manolo García y Vicente Amigo, ¿no? Magistrales a las voces, tanto Manolo García como Andrés Calamaro, y con Vicente luego ahí a la guitarra. Hacen una canción muy, muy redonda, ¿no? Y bueno, un acierto rescatar esta joya de los Rodríguez. Y bueno, para mí personalmente es mi preferida. También influye mucho que a mí Manolo García pues me encanta y posiblemente de toda la lista de artistas que colaboran en este disco pues sea mi artista preferido, ¿no? Manolo García. Y me encanta ver a Manolo García y a Calamaro juntos cantando. Lo hicieron alguna vez en México, en algunas de las giras de Calamaro por México hace ya años, en 2010 o por ahí creo recordar. Alguna vez le invitó a Manolo García, que también estaría por allí por México, coincidiría que estaban los dos por México, y le invitó a cantar allí en México en el auditorio alguna vez a Manolo García. Andrés, tengo en la mente cantaron juntos, no sé si te quiero igual o alguna más, pero bueno, sí que habían cantado ya antes juntos en directo y tal, pero yo creo que no había ningún registro, ¿no? En ningún disco ni en ninguna. No habían entrado al estudio, ¿no? Digamos, a grabar juntos y es un acierto, ¿no? Y con Vicente Amigo ahí redondeándolo todo, también con esa guitarra maravillosa. Para no olvidar, mi preferida de este disco. Luego sigue con Mi Bandera. Mi Bandera junto a León Gieco. Esta canción yo tampoco es de las que más escuchadas tenga de Calamaro, pero bueno, queda muy bien con la voz de León. Y bueno, me viene a la mente ahora también una canción preciosa que tiene León Gieco junto a Serrat, que hace mucho que no la escucho, que se llama Mara. Una canción muy bonita que escuchaba hace muchos años, cuando era adolescente o así, la escuchaba mucho y la volveré a escuchar. Se llama Mara, me acuerdo, con Serrat y era muy bonita esa canción. Y bueno, Mi Bandera con León Gieco en el número 5. Da paso al número 6, Flaca. En Flaca también Andrés lleva mucho la canción al terreno más, a lo mejor de Alejandro Sanz, ¿no? Y bueno, Alejandro Sanz, pues bueno, se adapta muy bien a este clásico, ¿no? De Calamaro, ¿no? Tal vez la canción más universal y más conocida de Andrés Calamaro, ¿no? Esa canción de Flaca, tan reconocible, ¿no? Desde los primeros acordes. Pero sí es verdad que aquí también es muy distinta a como venía en Alta Suciedad, ¿no? A la canción de Flaca que todos hemos escuchado, ¿no? Es con ese arranque bueno, que nada más que escuchar los primeros segundos es esa canción, ¿no? Tan universal, ¿no? De Flaca. Aquí sí que es verdad que eso, que la lleva un terreno un poco más, pues no sé, por ejemplo a Alejandro Sanz le pega mucho cantar, ¿no? Esta canción junto a Andrés. Y bueno, también me gusta bastante. También sacaron un videoclip y es el tercer single que presentaron y el último antes ya de lanzar el disco completo. Y hay un videoclip también, pues eso, donde se ve a Calamaro y a Sanz cantándola y, bueno, departiendo juntos y, bueno, interesante también. Y luego da paso a En tantas veces, ¿no? Que la chilena Mon Laferte, bueno, pues se adapta bien a un tema complejo, ¿no? Y no tan, y no tan fácil de cantar, ¿no? Sale airosa Mon Laferte de este dúo junto a Andrés, ¿no? Y bueno, da paso a En algún lugar encontraré, donde Carlos Vives también, bueno, pues se adapta bastante bien a la canción. Una canción que tampoco varía tanto de la versión original como otras canciones del disco, ¿no? Que sí que se nota más, ¿no? La variación en esta, digamos que, bueno, pues que conserva un poco más ese aire de la versión original, ¿no?
Y bueno, da paso luego, esta sería un poco la primera parte, da paso un poco a la segunda parte del disco, Jugar con Fuego, con Rafael, ¿no? El mítico Rafael, ¿no? El cantante de Linares, donde se adapta muy bien también Rafael a esta canción de Jugar con Fuego, ¿no? Un tango en el que, bueno, pues casan bien, ¿no? Las voces de Andrés y de Rafael, ¿no? Dos voces muy distintas, pero bueno, a la par muy reconocibles y muy icónicas, ¿no? Bueno, pues Jugar con Fuego. Luego viene otra de la época de los Rodríguez, ¿no? Tiene bastante importancia el repertorio de los Rodríguez aquí. Hay 3 canciones, ¿no? de ese grupo, ¿no? que tuvo Andrés Calamaro en los 90 aquí en España. Y bueno, en Un hotel de 1000 estrellas, una canción que la verdad es que hacía años que no escuchaba. Recuerdo de aquellos años que escuchaba mucho a los Rodríguez, aquellos años de la adolescencia y demás. Recuerdo esta canción, pero hacía mucho que no la escuchaba. Y bueno, lo rescata de este disco, lo rescata para este disco. Y bueno, es algo interesante también de este disco que coge canciones de muchas épocas y de muchos discos, ¿no? Diversos de su última etapa, de la etapa de los Rodríguez, de los años anteriores incluso a los Rodríguez, ¿no? Y la colaboración es de Milton Nascimento, ¿no? Yo no conocía a este artista hasta ahora, ¿no? Es la primera vez que lo he escuchado. Y así por el acento y demás, me parece brasileño, no sé. Nunca había escuchado a este artista, pero bueno, lo hace bien en esta colaboración en Un hotel de 1000 estrellas. Y bueno, da paso a Engánchate conmigo, que es mi canción preferida de los Rodríguez. Y también es una de las versiones preferidas, ¿no? Para mí de este disco. Me gusta el toque que da Juanes a la voz y Niño José a la guitarra, este tema, ¿no? Tal vez sea mi preferida del disco junto a Para no olvidar, ¿no? Curiosamente las dos de la etapa de los Rodríguez, ¿no? Y las dos también bastante parecidas en cuanto a cadencia, en cuanto a estructura, ¿no? Son un poquito primas hermanas, ¿no? Tanto Para no olvidar como Engánchate conmigo, ¿no? Tienen ahí un nexo común, ¿no? Así que también de mis preferidas. Luego pasemos a otro tema con Julieta Venegas. Bueno, pues a mí Julieta Venegas es una artista que me gusta mucho. Es la mexicana de Tijuana, una artista que siempre me ha gustado. Y bueno, interesante colaboración, aunque la canción en sí no me gusta mucho la canción Pasemos a otro tema, no es de mis preferidas de Calamaro. Y bueno, pues puestos a imaginar y a pedir, pues bueno, yo habría elegido a lo mejor Sin documentos, ¿no? Que también de Los Rodríguez, que Julieta una vez hizo por ahí una versión muy interesante de esa canción de Sin documentos, creo que era para un disco de homenaje a Andrés Calamaro, de varios artistas. O también me viene a la mente a lo mejor Cuando te conocí, ¿no? Uno de mis temas preferidos de Andrés Calamaro, ¿no? Que también, bueno, pues me cuadraría, a lo mejor ahí me viene a la mente, ¿no? A lo mejor un dueto de Cuando te conocí con Julieta Venegas, ¿no? Y bueno, esa canción, pues bueno, a lo mejor la echo de menos en el disco, pero bueno, bien es cierto que no todas pueden estar, ¿no? Porque si no harían falta 10 discos, ¿no? O un salmón solo de colaboraciones, ¿no? Un disco quíntuple, ¿no? Como que el salmón. 103 colaboraciones, ¿no? Y imagino que es imposible. Pero bueno, esa colaboración de Julieta Venegas. Pasemos a otro tema. Gaviotas, con Saúl Hernández, pues me pasa un poco lo mismo que el anterior con Julieta, ¿no? Que no es de mis canciones preferidas de Andrés Calamaro. Y bueno, a lo mejor me hubiera gustado escuchar otra. Pero bueno, entre tantas canciones, pues al final hay que elegir 15 y estas son las 15 que me imagino que mejor se adaptaban al formato, a los colaboradores y a todo, ¿no? Tendrá un sentido cuando son las 15 que están ahí. Horizontes con Fernando Cabrera, tampoco conocía a este artista y bueno, tampoco es de mis canciones preferidas de Andrés Calamaro, aunque hay que reconocer que bueno, pues que es una letra muy bonita, muy cuidada y bueno, los arreglos y tal, la musicalidad de la canción pues también está muy cuidada, ¿no? Y bueno, cierra el disco Paloma, esta sí que es de mis canciones preferidas de Calamaro. Paloma, esta mítica canción de la honestidad brutal, ¿no? Que casi nunca falta, ¿no? en los directos de Andrés. Y bueno, la hace con Sebastián Yatra, Leiva e Iván Ferreiro. O sea, aquí es un cuarteto de voces, ¿no? Cantan a lo largo de la canción, cantan los cuatro, ¿no?
Sebastián Yatra, Leiva, Iván Ferreiro y Andrés Calamaro, ¿no? Van cantando algunas estrofas, algunos, pues, van un poco turnándose la canción, ¿no? Aparece primero uno, luego otro, luego vuelven a aparecer. Digamos que, bueno, es una mezcla curiosa, porque tampoco son artistas que me peguen mucho. Sebastián Yatra, sobre todo Sebastián Yatra con Leiva e Iván Ferreiro, ¿no? Porque, bueno, Leiva e Iván Ferreiro, pues sí que me pegan más, porque entre ellos, porque incluso entre ellos, pues han hecho colaboraciones, muchísimas colaboraciones juntos, conciertos juntos. Quiero decir, Leiva y Iván Ferreiro son dos artistas que colaboran mucho entre ellos, ¿no? Pero bueno, Sebastián Yatra es un poco más otro tipo de estilo, de registro, ¿no? Vocal incluso. Pero bueno, Calamaro los junta aquí en Paloma para cerrar el disco. Y bueno, es una curiosa forma, ¿no? de cerrar este disco. Dios los cría. Disco ya se puede escuchar. Y nada, 15 canciones, 15 colaboraciones. Dios los cría y Calamaro los junta, ¿no? Y nada, que si no lo han escuchado, pues lo tienen a su disposición para escuchar, y me cuentan qué les ha parecido este disco, qué les ha parecido las colaboraciones, cuál ha sido la que más le ha gustado y ese tipo de cosas. Y nada, se suscriben al canal también, si me hacen el favor, y ya volveremos con otra disección de otro disco. Chao.